Hiroshi siguió las marcas, cada vez más intrigado por lo que podría encontrar. Los pequeños trozos de tela colgaban como fragmentos de un mapa, sus colores desteñidos por la intemperie. Cada paso lo alejaba más del tenue murmullo de los turistas en los senderos oficiales, llevándolo hacia un silencio que resultaba tanto fascinante como inquietante. Mientras avanzaba, la luz del día parecía volverse más tenue. Los árboles, altos y antiguos, formaban un techo tan espeso que apenas dejaban pasar los rayos del sol. En este entorno, el tiempo perdía su sentido. Hiroshi no sabía si llevaba minutos u horas caminando, pero sentía que el bosque lo absorbía, envolviéndolo en su mística. De repente, el suelo cambió. Sus botas, que antes pisaban la tierra firme, ahora se hundían ligeramente en un terreno esponjoso y húmedo. Aokigahara, formado sobre una antigua erupción volcánica, estaba lleno de irregularidades. Las raíces de los árboles emergían como si fueran las venas de un gigante dormido, y en el aire flotaba un olor a tierra húmeda mezclado con algo que Hiroshi no pudo identificar. A medida que avanzaba, empezó a notar objetos dispersos por el suelo, un paraguas roto, una mochila desgastada, un zapato solitario cubierto de musgo. Cada objeto parecía contar una historia, fragmentos de vidas que habían pasado por allí y que el bosque había reclamado. Hiroshi sintió una mezcla de curiosidad y respeto. Se preguntó qué había llevado a esas personas hasta este lugar y qué pensamientos los habían acompañado en sus últimos momentos. El camino trazado por los trozos de tela lo condujo hasta un claro. En el centro había un árbol grande y retorcido, cuya forma inusual parecía casi humana, con ramas que se extendían hacia el cielo como brazos clamando por algo. Frente al árbol, había un pequeño altar improvisado. Velas derretidas, monedas oxidadas y una figura de madera tallada que representaba a Heath, el protector de las almas en pena. Hiroshi se detuvo frente al altar, sintiendo que había cruzado un umbral invisible. Aunque el lugar no estaba abandonado, había algo profundamente solitario en él. Observó la figura de Heath, cubierta de musgo, y se inclinó ligeramente como señal de respeto. Fue entonces cuando escuchó algo. Un susurro. Al principio, pensó que era su imaginación. Pero el sonido se repitió, leve y distante, como si alguien lo llamara por su nombre. ¿Hiroshi? Miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Aunque estaba solo, la sensación de ser observado era innegable. El susurro se desvaneció, reemplazado por un silencio aún más profundo. Sin embargo, algo en ese momento lo impulsó a quedarse. Hiroshi sacó su cuaderno de notas y comenzó a escribir, como si su pluma se moviera por voluntad propia. Las palabras fluían, describiendo emociones e imágenes que no podía entender del todo. Sentía que no escribía con su propia voz, sino con la de algo que lo rodeaba, que lo empujaba a plasmar su historia. Mientras la tinta manchaba el papel, una brisa repentina agitó las hojas de los árboles. Hiroshi levantó la vista y notó que la figura de Heath parecía inclinarse hacia allí. Es posible que sea el viento, pensó, pero su intuición le decía lo contrario. De pronto, una sombra cruzó el claro, rápida y silenciosa como un suspiro. Hiroshi guardó el cuaderno con manos temblorosas. Decidió regresar al sendero principal, pero al girarse, se dio cuenta de que no sabía por dónde había venido. Las telas que lo habían guiado parecían haber desaparecido, y el bosque se cerraba a su alrededor como si quisiera mantenerlo allí. Hiroshi respiró profundamente, intentando calmar el temblor en sus manos. Miró a su alrededor, buscando algún indicio del camino de regreso, pero los árboles formaban una muralla impenetrable, cada uno idéntico al otro. Su brújula seguía girando sin sentido, y el sol, oculto tras el espeso dosel, le negaba cualquier orientación. En el fondo de su mente, comenzaba a formarse una idea inquietante: el bosque no quería dejarlo ir. Decidió caminar en línea recta, escogiendo un punto fijo entre los árboles para no perder el rumbo.
El silencio era abrumador, roto solo por el crujido de las hojas bajo sus pies. Sin embargo, cada cierto tiempo, ese crujido parecía responder con otro, como si alguien o algo lo siguiera. Hiroshi se giraba bruscamente, pero nunca veía nada. El sudor comenzó a empapar su camisa a pesar del frío. De repente, una figura emergió a lo lejos, apenas visible entre los troncos. Era vaga, como una sombra borrosa, pero claramente humana. Hiroshi sintió un nudo en la garganta. «Hola», gritó, tratando de sonar más seguro de lo que se sentía. La figura no respondió, pero permaneció inmóvil, observándolo. Lentamente, Hiroshi comenzó a caminar hacia ella, pero antes de que pudiera acercarse, desapareció, como si nunca hubiera estado allí. El escritor se quedó paralizado. ¿Había visto realmente a alguien? ¿O el aislamiento del bosque estaba comenzando a jugar con su mente? Decidió no perseguir la figura y seguir avanzando. Pero a medida que continuaba, los objetos dispersos en el suelo se hicieron más frecuentes. Una botella de agua vacía, un reloj antiguo cubierto de óxido, un cuaderno roto con páginas arrancadas. Los rastros de vidas anteriores lo rodeaban, y cada uno parecía murmurar una historia incompleta. En ese momento, algo llamó su atención. Entre las raíces de un árbol gigantesco, vio un pequeño bulto envuelto en un paño oscuro. Se agachó y, con cuidado, lo desató. Dentro había un diario de cuero desgastado, sus páginas amarillentas y quebradizas por el tiempo. Las primeras palabras escritas a mano lo estremecieron. «Si alguien encuentra esto, por favor, cuente mi historia». El diario pertenecía a alguien llamado Akiko. A medida que Hiroshi leía, descubrió que Akiko había sido una joven artista, consumida por la presión y la soledad de su vida en la ciudad. Sus palabras estaban llenas de tristeza, pero también de un extraño tipo de paz, como si hubiera aceptado su destino mucho antes de entrar al bosque. En las últimas páginas, Akiko describía cómo había encontrado un lugar especial en Aokigahara, un claro con un árbol que parecía respirar. Hiroshi sintió un escalofrío al reconocer la descripción. Era el mismo claro donde había encontrado el altar. El aire parecía más pesado ahora, y una sensación de urgencia lo invadió. Guardó el diario en su mochila y se puso de pie, decidido a encontrar una salida. Sin embargo, cuanto más caminaba, más familiar le resultaba el paisaje, como si estuviera atrapado en un bucle. Cada paso lo devolvía a un lugar que parecía idéntico al anterior. De repente, el susurro regresó. Esta vez era más claro, una voz femenina que pronunciaba su nombre con suavidad, como un eco distante. «¿Hiroshi? ¿Hiroshi?» La voz no parecía amenazante, pero tampoco del todo humana. Era hipnótica, llamándolo a seguir adelante, a buscar su origen. Hiroshi trató de ignorarla, pero la voz se hacía más insistente, reverberando en su mente hasta que finalmente gritó: «¿Quién eres?». La respuesta llegó, pero no en palabras. Una ráfaga de viento lo envolvió, y las hojas a su alrededor comenzaron a moverse como si estuvieran vivas. En medio del caos, vio nuevamente la sombra, esta vez más cerca, pero antes de que pudiera distinguirla, se desvaneció una vez más. El bosque se estaba cerrando sobre él, o al menos así lo sentía. La única salida parecía ser comprender el mensaje que Aokigahara intentaba darle. Y Hiroshi, armado con el diario y su pluma, comenzó a escribir frenéticamente, como si al hacerlo pudiera encontrar una conexión con las almas que varaban allí. Mientras su pluma danzaba sobre el papel, Hiroshi sintió como algo más allá de su comprensión lo guiaba. Las palabras surgían con una claridad que no podía atribuir a su propia imaginación. Era como si cada trazo desenterrara un fragmento olvidado del bosque, un eco de quienes habían caminado por esos mismos senderos antes que él. Su corazón latía con fuerza, pero no por el miedo, sino por una extraña mezcla de propósito y desasosiego. El bosque no los soltaba. Las raíces a su alrededor parecían moverse imperceptiblemente, como si formaran un patrón que Hiroshi no alcanzaba a descifrar.
Mientras escribía, recordó algo que había leído en el diario de Akiko. Aokigahara no es solo un lugar, es un puente. Aquí se encuentra lo que está perdido, pero también lo que busca ser hallado. Hiroshi levantó la vista y notó que las sombras entre los árboles comenzaban a moverse, delineando figuras humanas. Algunas eran vagas, como siluetas hechas de niebla, mientras que otras parecían casi sólidas. Sus rostros eran indistintos, pero sus ojos, los ojos de aquellas figuras brillaban con una intensidad que lo congeló en su lugar. No eran hostiles, pero tampoco estaban en paz. Eran fragmentos de algo incompleto, atrapados entre dos mundos. ¿Qué quieren de mí?, murmuró Hiroshi, su voz apenas un susurro. Las figuras no respondieron con palabras, pero una de ellas se adelantó, alzando un brazo como si señalara algo. Hiroshi siguió la dirección del gesto y vio un camino que no estaba allí antes. Un sendero estrecho y serpenteante que parecía desaparecer en la oscuridad más profunda del bosque. Sabía que debía seguirlo. Era como si el bosque lo retara a continuar, a descubrir algo que permanecía oculto. Con el diario firmemente guardado en su mochila, Hiroshi avanzó, cada paso más pesado que el anterior. El silencio que lo envolvía era absoluto, roto solo por el sonido de su propia respiración y el latido de su corazón. A medida que avanzaba, los árboles comenzaron a abrirse, revelando un espacio que parecía suspendido en el tiempo. Un claro circular, bañado por una luz tenue y casi irreal que parecía emanar del suelo mismo. En el centro del claro había un árbol monumental, cuya corteza parecía tallada con rostros humanos. Cada rostro era único, y aunque sus expresiones eran serenas, algo en ellos transmitía un profundo dolor. Frente al árbol había una pequeña figura encorvada, envuelta en un kimono oscuro. Al principio, Hiroshi pensó que era una estatua, pero entonces la figura levantó la cabeza, revelando un rostro joven, pero marcado por una tristeza infinita. Era Akiko. O al menos, algo de ella. ¿Eres Akiko?, preguntó Hiroshi con cautela, sintiendo como la atmósfera del lugar se volvía más densa. La figura asintió lentamente, pero no habló. En lugar de eso, extendió una mano hacia él. Hiroshi, aunque dudó, dio un paso adelante y colocó el diario en las manos de aquella figura. Sus dedos se cerraron sobre el libro con una delicadeza inesperada. «Gracias por escuchar», susurró la voz de Akiko, aunque sus labios no se movieron. Este bosque no es un final. Es un eco. Un lugar donde las almas perdidas buscan ser entendidas. Hiroshi sintió un escalofrío al escuchar esas palabras, pero también una extraña paz. Todo en el bosque, desde el susurro de los árboles hasta las figuras espectrales, parecía formar parte de una historia más grande, una que se negaba a ser olvidada. De repente, el claro comenzó a desvanecerse. Las sombras se alargaron, y la figura de Akiko se desdibujó como una bruma al amanecer. Hiroshi intentó acercarse, pero sus pies parecían arraigarse al suelo. Antes de desaparecer por completo, Akiko pronunció una última palabra: «Recuerda». Y entonces, como si hubiera despertado de un sueño, Hiroshi se encontró de pie en un sendero familiar. Las marcas de tela colgaban nuevamente de las ramas, guiándolo de regreso. La brújula en su mano, antes inservible, apuntaba con firmeza hacia el norte. No miró atrás. Aunque la curiosidad lo invadía, entendía que el bosque había compartido con él lo que debía, y nada más. Hiroshi caminó con paso decidido, aunque su mente estaba inundada de preguntas. El bosque, que antes parecía un laberinto sin fin, ahora se abría ante él como si aprobara su partida. Las marcas de tela lo guiaban con claridad, y la luz del sol comenzaba a filtrarse entre los árboles, anunciando el final de su travesía. Sin embargo, cada paso lo alejaba físicamente, pero no emocionalmente, de lo que había vivido. Sentía que algo de él había quedado en Aokigahara, y algo del bosque ahora habitaba en su interior. Mientras avanzaba, el sonido del mundo exterior comenzó a regresar lentamente. El canto distante de un pájaro, el murmullo del viento,
incluso el eco de voces humanas que parecían tan ajenas después del silencio absoluto del bosque. Hiroshi se detuvo al borde de un sendero principal, donde la madera tallada de un cartel indicaba el regreso a la entrada de Aokigahara. Miró hacia atrás una última vez, hacia la profundidad del bosque, preguntándose si alguna vez entendería por completo lo que había experimentado. Al llegar al estacionamiento donde había dejado su auto, notó que el sol estaba comenzando a ocultarse tras el horizonte. Había pasado más tiempo en el bosque del que había imaginado. Mientras abría la puerta del vehículo, sintió el peso del diario en su mochila, un recordatorio físico de todo lo que había vivido. Antes de arrancar, lo sacó y lo sostuvo en sus manos, examinando la desgastada cubierta de cuero. Algo en su interior lo empujaba a abrirlo de nuevo, como si el bosque aún tuviera más secretos que revelar. Ya en casa, Hiroshi se sentó frente a su escritorio, iluminado por la tenue luz de una lámpara. El diario descansaba abierto frente a él, junto con su propio cuaderno de notas, que contenía las palabras que había escrito durante su estancia en Aokigahara. Las comparó, y lo que encontró lo dejó sin aliento. Muchas de las frases que había escrito coincidían con las palabras de Akiko, como si ambos hubieran captado los mismos pensamientos, la misma historia. Pero lo más inquietante fue encontrar una página en blanco que no recordaba haber escrito, donde ahora había una frase simple y clara. Gracias por escuchar. Ahora, cuenta nuestra historia. El mensaje era inconfundible. Aokigahara no era solo un lugar de pérdida, sino también de memoria. Cada objeto abandonado, cada nota olvidada, cada sombra en el bosque clamaba por ser recordada, por no desaparecer en el olvido. Hiroshi entendió entonces que su experiencia no era un accidente. El bosque lo había elegido para ser su cronista, para dar voz a las historias atrapadas entre sus raíces. Las semanas siguientes, Hiroshi se sumergió en su trabajo, recopilando leyendas, relatos históricos y testimonios sobre Aokigahara. Pero también integró lo que él mismo había vivido, las palabras de Akiko y las impresiones imborrables que el bosque dejó en su alma. Lo que comenzó como un proyecto personal pronto se convirtió en un libro, uno que no solo exploraba los misterios y la tristeza de Aokigahara, sino también su profundo simbolismo como un lugar donde la humanidad enfrenta sus límites más profundos. Cuando el libro fue publicado, el impacto fue inmediato. Los lectores se sintieron atraídos por la forma en que Hiroshi había capturado no solo la oscuridad, sino también la luz que residía en las sombras del bosque. Los mensajes comenzaron a llegar, personas agradeciendo la sensibilidad con la que había tratado un tema tan doloroso, otros compartiendo sus propias experiencias o reflexiones sobre la vida y la muerte. Pero entre todos esos mensajes, hubo uno que destacó. Era breve, enviado desde una dirección desconocida, pero con una claridad que le heló la sangre. Recuerda, el bosque nunca olvida. Hiroshi sintió un escalofrío al leer esas palabras. Miró por la ventana hacia el horizonte, donde en la distancia sabía que Aokigahara continuaba, imperturbable y eterno. No tenía miedo, pero sí respeto. Había cumplido con su propósito, pero sabía que el bosque aún guardaba secretos que quizás nunca serían revelados. Cerró el correo, tomó una bocanada de aire y volvió a su escritorio, donde el diario de Akiko permanecía abierto. Con su pluma en la mano, comenzó a escribir nuevamente, guiado por la voz del bosque que ahora era parte de él. Aunque parecía que la historia había llegado a su fin, Hiroshi no podía escapar de la sensación de que su conexión con Aokigahara apenas comenzaba. No pasaba un día sin que algo lo recordara al bosque, el susurro del viento entre los árboles cerca de su casa, un crujido en el suelo al caminar, o incluso los sueños que lo visitaban en las noches más silenciosas. Sueños en los que veía rostros indistintos, sombras danzando entre los árboles, y siempre la figura de Akiko al pie del árbol monumental. Fue durante una tarde lluviosa, mientras revisaba las notas recopiladas para una posible segunda edición de su libro, que algo inesperado sucedió. Hiroshi recibió un paquete sin remitente. Al abrirlo, encontró una pequeña caja de madera antigua, lacada en negro, con inscripciones que no podía identificar del todo.
Dentro había una serie de fotografías desgastadas por el tiempo. Las imágenes mostraban fragmentos de Aokigahara, un claro, un altar similar al que había encontrado, y un rostro que reconoció al instante. Era Akiko. No solo eso. En una de las fotografías, tomada desde un ángulo que él no recordaba haber visto, aparecía él mismo, de pie frente al altar, sosteniendo el diario que había encontrado. Su mente luchó por encontrar una explicación lógica. ¿Quién había tomado esa foto? ¿Y por qué ahora, después de tanto tiempo, llegaba a sus manos? La llegada del paquete desató una nueva oleada de preguntas. Decidió que no podía ignorar lo que sentía como un llamado. A pesar del miedo y la incertidumbre, Hiroshi supo que debía regresar a Aokigahara. Esta vez, no como un visitante curioso, sino como alguien que llevaba consigo una responsabilidad. Días después, armado con provisiones, una brújula y un cuaderno vacío, volvió al bosque. Desde el primer paso, sintió que el lugar lo reconocía. Los árboles, imponentes como siempre, parecían inclinarse ligeramente hacia él, y el silencio, aunque pesado, le resultaba extrañamente acogedor. Aokigahara no era un espacio hostil, era un guardián, un lugar que protegía secretos demasiado complejos para el mundo exterior. El camino lo condujo nuevamente al claro. Al llegar, notó que el árbol monumental seguía allí, imponente y cargado de rostros tallados en su corteza. Pero algo era diferente. Al pie del árbol, donde antes estaba el altar, encontró un nuevo objeto, un espejo antiguo, colocado con cuidado sobre una base de piedra. Su superficie, cubierta por una fina capa de polvo, reflejaba la luz de una manera que parecía casi sobrenatural. Hiroshi se acercó con cautela. Al limpiar el espejo con la manga de su chaqueta, se vio a sí mismo, pero no como esperaba. El reflejo no mostraba al hombre que era ahora, sino a un Hiroshi más joven, uno que parecía perdido, cargado de dudas y miedos. La imagen cambió, y entonces apareció Akiko, sonriéndole suavemente desde el otro lado del cristal. Su voz, clara pero distante, llenó el aire. «Has vuelto, como sabía que lo harías. Este no es el final, Hiroshi. El bosque tiene más para ti. Pero debes decidir si estás listo para cargar con lo que significa». El espejo comenzó a vibrar ligeramente, como si quisiera quebrarse bajo una presión invisible. Hiroshi, con el corazón latiendo frenéticamente, comprendió que el bosque le pedía algo más. ¿Qué más podía dar? Ya había contado la historia, había honrado las memorias que el bosque le confió. Pero entonces lo entendió, Aokigahara no solo quería ser recordado, quería ser comprendido. Con una resolución que lo sorprendió, Hiroshi alzó su pluma y comenzó a escribir en el cuaderno vacío que había llevado consigo. Pero esta vez no eran palabras suyas. Era como si el bosque hablara a través de él, su voz fluyendo en tinta mientras las páginas se llenaban con historias de quienes habían pasado por el bosque, sus luchas, sus sueños y sus anhelos. No eran solo tragedias, eran vidas completas, con todos sus matices. Cuando la última página fue completada, el espejo dejó de vibrar. Hiroshi sintió que algo cambiaba en el aire, como si el bosque mismo exhalara un suspiro de alivio. Miró el árbol monumental una vez más, y esta vez los rostros en su corteza parecían más suaves, menos cargados de dolor. «Gracias», susurró la voz de Akiko una última vez, antes de desvanecerse junto con el reflejo en el espejo. Hiroshi dejó el bosque al amanecer, cargando no solo un cuaderno lleno de historias, sino también una sensación de propósito renovado. Aokigahara había confiado en él para ser su cronista, y él aceptó ese papel con humildad. Su regreso al mundo exterior fue tranquilo, pero su alma sabía que una parte de él siempre permanecería entre los árboles, cuidando las historias que el bosque había guardado por tanto tiempo. Aunque Hiroshi creía que su conexión con Aokigahara había alcanzado su culminación, la sensación de incompletitud persistía en su interior, como un eco lejano que no podía silenciar. De vuelta en la ciudad, retomó su vida cotidiana, pero el bosque nunca lo dejó realmente.
Las palabras seguían fluyendo de su pluma de manera inexplicable, llenando páginas con historias que no recordaba haber imaginado. Cada vez que terminaba de escribir, sentía que algo profundo y antiguo lo había guiado. Una noche, mientras revisaba las fotografías del paquete que había recibido, notó un detalle que antes se le había escapado. En una de las imágenes, al fondo, apenas visible entre los árboles, había una figura. Era vaga, indistinta, pero tenía algo familiar. Al ampliar la fotografía, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Parecía ser el mismo, observando desde las sombras, vestido exactamente como lo estaba ahora. ¿Cómo era posible? Esa imagen debía haber sido tomada mucho antes de su primera visita al bosque. El descubrimiento lo llevó a reconsiderar lo que sabía sobre Aokigahara. ¿Era el bosque solo un lugar físico, o también existía en una dimensión donde el tiempo y la realidad se entrelazaban de formas que él aún no comprendía? ¿Podía haber otras versiones de sí mismo atrapadas en algún rincón del bosque, como reflejos en un espejo roto? Hiroshi decidió regresar al diario de Akiko, buscando respuestas. Una frase en particular lo dejó perplejo. El bosque recuerda no solo a quienes caminan entre sus árboles, sino también a quienes están destinados a regresar una y otra vez. Ese mensaje parecía dirigido a él, como si Akiko hubiera sabido que su historia con el bosque no terminaría con un simple adiós. Con el paso de los días, Hiroshi comenzó a notar que su entorno cambiaba de maneras sutiles. Caminando por las calles familiares de su vecindario, de repente encontraba senderos que no recordaba haber visto antes, caminos bordeados de árboles que parecían surgir de la nada. Una noche, al mirar por la ventana de su casa, creyó ver el árbol monumental del claro, sus raíces extendiéndose como sombras en el suelo de su habitación. No era miedo lo que sentía, sino una creciente certeza de que el bosque lo estaba llamando nuevamente, esta vez para algo mucho más grande. Cuando finalmente decidió regresar, lo hizo con una mezcla de resignación y curiosidad. No sabía lo que Aokigahara le pediría ahora, pero entendía que su papel en esta historia aún no estaba completo. En su mochila, además del diario de Akiko y su cuaderno, llevó un pequeño espejo, similar al que había encontrado en el claro. No sabía por qué, pero algo le decía que sería importante. El bosque lo recibió como un viejo amigo. Esta vez, no había confusión ni temor en sus pasos. Cada árbol parecía guiarlo, cada sombra lo conducía más cerca de lo que buscaba. Al llegar nuevamente al claro, encontró algo inesperado. Donde antes había estado el árbol monumental, ahora había un lago tranquilo, su superficie tan clara como un espejo. Hiroshi se inclinó hacia el agua, y lo que vio lo dejó sin palabras. En el reflejo no estaba solo. A su lado, figuras indistintas lo observaban. Akiko estaba allí, pero también otras almas que reconoció de las historias que había escrito. Todos lo miraban con una mezcla de esperanza y expectación. Una voz resonó en su mente, la misma que había escuchado antes, pero esta vez más clara, más poderosa. Hiroshi, eres el puente. Entre los mundos, entre las historias, entre lo olvidado y lo recordado. Sin entender del todo cómo, Hiroshi supo lo que tenía que hacer. Colocó el espejo que había traído en el suelo frente al lago, y con una determinación que lo sorprendió, comenzó a escribir una última historia. Esta vez, no era sobre Aokigahara, ni sobre Akiko, ni sobre él mismo. Era sobre el bosque en sí, sobre su alma, sobre su existencia como un lugar que trasciende el tiempo y el espacio. Con cada palabra que escribía, el aire alrededor del claro parecía vibrar. Las figuras en el agua comenzaron a desvanecerse, pero no como si desaparecieran, sino como si fueran liberadas. Hiroshi sintió una paz inmensa mientras completaba la última frase, una que surgió sin esfuerzo, como si el bosque mismo la hubiera susurrado en su mente. Aokigahara no es un final, sino un comienzo. Un recordatorio de que incluso en las sombras más profundas, las historias esperan ser contadas. Cuando levantó la vista, el lago había desaparecido, el claro estaba vacío, y el bosque parecía haber recuperado su calma.
Hiroshi sabía que esta vez sería la última. No tenía necesidad de regresar. Las historias que había contado, y las que aún contaría, eran la prueba de que Aokigahara vivía en cada palabra, en cada alma que buscaba comprenderlo. Con una última mirada al bosque, Hiroshi dio la vuelta y comenzó a caminar, dejando atrás no solo a Aokigahara, sino también una parte de sí mismo que ya no le pertenecía. Hiroshi abandonó a Aokigahara por última vez con una mezcla de alivio y gratitud. Aunque el bosque seguía siendo un misterio, ahora entendía que no necesitaba todas las respuestas. Su propósito no era resolver el enigma, sino compartirlo, abrir una ventana para que otros también pudieran mirar dentro y reflexionar sobre lo que el bosque representaba. Un lugar donde la vida y la muerte se entrelazaban, donde el olvido se transformaba en memoria. De vuelta en casa, Hiroshi dedicó meses a darle forma a lo que sería su obra más importante. Este libro, mucho más profundo que el anterior, no solo relataba los misterios de Aokigahara, sino que exploraba los sentimientos humanos que el bosque encapsulaba: pérdida, esperanza, redención y la necesidad de ser recordado. En cada página se percibía la conexión que Hiroshi había forjado con el lugar, una conexión que trascendía el tiempo y el espacio. Cuando finalmente se publicó, el libro tocó el corazón de miles de personas. Le llegaron cartas y mensajes de todo el mundo, no solo de lectores fascinados por la historia, sino también de quienes habían sentido una conexión personal con el bosque y sus propias experiencias de duelo y reconciliación. Hiroshi respondió a cada mensaje con paciencia y empatía, entendiendo que su papel no terminaba con la escritura. Era un puente, como Akiko había dicho, y su responsabilidad era ayudar a otros a cruzarlo. Una noche, mucho después de que el libro hubiera alcanzado el éxito, Hiroshi se sentó en su estudio, observando el cuaderno donde había escrito las palabras dictadas por el bosque. Aunque llevaba meses sin abrirlo, algo lo impulsó a hacerlo. En una página en blanco, encontró una nueva inscripción que no recordaba haber escrito. La tinta estaba fresca, como si alguien hubiera estado allí hace solo unos momentos. Gracias, Hiroshi. El bosque está en paz, y tú también puedes estarlo. Cerró el cuaderno con una sonrisa tranquila. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su mente y su corazón estaban ligeros. Se levantó, apagó la luz de su escritorio y miró por la ventana hacia el cielo estrellado. En ese momento, no vio sombras, ni senderos ocultos, ni árboles que susurraban secretos. Solo vio el mundo tal como era, lleno de posibilidades, de historias por contar, y de vidas que esperaban ser vividas. Hiroshi nunca regresó a Aokigahara, pero tampoco necesitó hacerlo. El bosque vivía en él, no como una carga, sino como una lección. Cada día que pasaba, honraba esa conexión al escuchar y contar las historias de quienes lo rodeaban, reconociendo que, al igual que el bosque, todos llevamos sombras dentro. Y así como había aprendido en Aokigahara, esas sombras no nos definen, pero sí pueden guiarnos hacia la luz, si estamos dispuestos a enfrentarlas. Con el paso del tiempo, Hiroshi se convirtió en un anciano sabio y tranquilo. Rodeado de su familia, miraba con orgullo las vidas que había tocado a través de sus palabras. En su lecho final, cuando el mundo comenzaba a desvanecerse a su alrededor, Hiroshi sintió que el bosque lo llamaba una última vez. Cerró los ojos y sonrió, sabiendo que esta vez no iba solo. Llevaba consigo todas las historias que había contado, y las de quienes lo habían inspirado. En algún rincón de Aokigahara, el viento susurró entre los árboles, como si una vez más recordara a uno de sus cronistas más queridos. Pero esta vez, el susurro no era de pérdida ni de espera. Era un susurro de despedida.